La fe de Jesús. 20 lecciones. Lección 1. Lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Iglesia Adventista de Danville. Saludos familias, bienvenidos. Tengo el privilegio de darle a usted una cordial bienvenida. Puede suscribirse a la página de la Iglesia Adventista de Danville, donde estaremos compartiendo con usted y llegando hasta su familia con los 20 temas, la serie de la fe de Jesús. 20 deliciosos temas donde le ayudarán a usted cómo crecer espiritualmente. Estaremos compartiendo estos temas donde será de mucho aprendizaje para usted y su familia para el crecimiento y el encuentro con nuestro Salvador Jesucristo. Así es que gracias por estar con nosotros y vamos a estudiar hoy mismo la primera lección. Recuerden que esto lo habíamos prometido unas semanas antes, así es que la promesa se hizo realidad. Estamos para compartir cada semana un tema de esta serie, 20 temas de la fe de Jesús. A usted se le hace conocido, querido hermano, amigo, este folletito. Eso es muy importante y básico para la preparación espiritual de nosotros. Así es que vamos a la lección número 1, que corresponde a este día, y vamos a ver bajo el título que está titulado ¿Cuántos dioses hay? Es importante esta pregunta. ¿Por qué es importante? Porque cuando usted se introduce en la palabra de Dios va a ver cuántos dioses hay. Y la palabra de Dios da a conocer cuántos dioses hay. Y vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4, Efesios 4, 6. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Sabe que en este texto se da a conocer un Dios, Padre de todos nosotros? No importando la raza, el color, la nacionalidad, es Padre de todos. Esto es importante. Usted y yo somos hermanos. Así es que, ¿por qué nosotros llamamos hermanos a los hermanos en la fe? Porque el texto me está diciendo que somos padres. Nosotros terrenal, sí, tenemos hijos y conocemos este núcleo familiar. En la vida cristiana, Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y aquí da a conocer que Él está por todos, sobre todos y está en todos nosotros. Surge la pregunta que si Dios es nuestro Padre, Él es nuestro Padre, ¿por qué la diferencia y la desigualdad hoy en este día, en este mundo? ¿Por qué surge la desigualdad? Bueno, somos hijos de Dios, todos. Sí, un Padre de todos. Él está sobre todas las cosas. Donde quiera que estemos, seamos buenos o seamos malos, Dios está sobre nosotros y nos está contemplando a nosotros. La diferencia que hace la desigualdad entre el conocimiento de Dios es en la segunda y última parte, y es que está en todos. La decisión donde poner a Dios en nuestro diario vivir para que esté en todo solamente surge de una decisión personal de usted y yo. Así es que la respuesta de la pregunta número 1, cuando dice ¿cuántos dioses hay?, el texto dice que un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Un solo Dios. Muy bien, eso es muy bonito poder contestar la primera pregunta, y la respuesta es un solo Dios. Número 2, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Esto es importante. Si nosotros descubrimos cuál es la naturaleza de Dios, nos vamos a dar cuenta que el libro de San Juan da a conocer cuál es la naturaleza de Dios. Y vamos a ver por qué es tan importante conocer cuál es la naturaleza de Dios. Cuando yo voy a la palabra de Dios, usted puede acompañarme en la Biblia, en el libro de San Juan, y vamos allí a este libro bien importante y conocido para nosotros, 4:24. Si usted lo ve allí,
este texto da a conocer lo siguiente. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Por qué es tan importante reconocer cuál es la naturaleza de nuestro Dios, de nuestro Salvador? San Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Cuando usted va a este texto, surge un conocimiento y un desafío. Si Dios, el texto me está diciendo que Dios es espíritu, Él puede estar en todas las partes donde su Hijo se encuentra. Él es nuestro Padre y Él es espíritu. Así es que donde quiera que tú y yo estemos, ahí está Dios, porque Él es espíritu. Pero hay un desafío en creer la realidad del texto, la palabra de Dios. Si Dios es espíritu, tú y yo somos conscientes que Dios es espíritu. Ahora, cuando yo voy al momento de adorarlo a Él, tengo que saber que aunque no le vea, aunque no lo puedo palpar, tocar, Dios es espíritu. Y como es espíritu, Él está en ese lugar junto a mí. Y es por eso que el texto dice, y los que le adoran deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Estar seguro que como Él es espíritu, está en ese momento que yo voy en conexión con Él a adorarle, porque Él es espíritu. Así es que la respuesta es Dios es espíritu. Porque la pregunta dice, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Dios es espíritu. Pregunta número 3. Eso es importante, porque nos da a conocer cuáles son las 3 personas de la Trinidad. Si hay un solo Dios, y si Dios es espíritu, ¿cuáles son las 3 personas de la Trinidad? Hay una deidad, un Dios triuno, y eso lo vamos a ver en el libro de Segunda de Corintios. Esta carta, Segunda a los Corintios, el capítulo 13. Esto es bien importante que nosotros lo conozcamos de una base especial y con un conocimiento profundo. Vamos a ir a Segunda de Corintios. Es bien importante tener esta cita. Capítulo 13, verso número 13 o versículo 14. Ahí se da a conocer. La pregunta surge: ¿cuántos o cuántas son las personas de la Trinidad? ¿Cuántas? Ve lo que dice el versículo 13. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. El apóstol Pablo está dando extraordinariamente, profundamente, en un solo texto, un contenido favorablemente profundo para que sea exaltado por todos nosotros. En un solo texto dice las 3 personas de la Trinidad, los que conforman el Dios triuno. Y va aquí y él dice: la gracia del Señor Jesucristo, da a conocer a Jesús, y el amor de Dios, da a conocer a Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, da a conocer el Dios Espíritu. Eso es por eso que usted tiene que tener en claro que la Trinidad se compone por 3 personas, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No es porque la palabra de Dios dice de esta forma: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esto es importante. El texto da a conocer las 3 divinas personas de la Trinidad. Ahora, ¿será que hay alguna diferencia en estas 3 personas? No. La palabra Dios significa poder, igualdad, Dios triuno, Dios Padre,
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es igual en poder, en propósitos, en amor y en acción. Las tres personas están involucradas en tu salvación y en mi salvación. Es por eso, querido amigo, hermano, que estos temas de la serie de la fe de Jesús son 20 temas excelentes, poderosos, porque comenzamos desde conocer a Dios tan básicamente como profundizarnos en el conocimiento y conocerle más a Él. Ahora, ¿cuáles son las tres personas de la Trinidad? Si alguien te pregunta, ¿qué responderías? 2 Corintios capítulo 13, verso número 13 al 14 dice las tres personas exactas de la Trinidad. Qué importante. Ahora, la número 5, la número 4, dice, ¿cómo es el carácter de Dios? ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el carácter de Dios? El carácter no es lo físico que hasta la edad de 5 años tú pensabas, y yo pensaba que el carácter era el físico que llevábamos de nuestra persona. No, el carácter involucra las acciones, el comportamiento, todo lo que conlleva el círculo diario, cómo tú te mueves, en qué dirección, abarcando todos los sectores, como conducta y comportamiento. Ese es el carácter. Ahora, 1 Juan 4:8. Vamos a ver cuál es el carácter de Dios bajo esa cita, y es bien importante. 1 Juan 4:8 dice la palabra de Dios. Es importante. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahora, ¿cuál es el carácter de Dios? Dios es amor. Esa es la respuesta. Ahora, el que no ama, indudablemente, vamos al texto a definir que no conoce a Dios. ¿Por qué es la lucha tan grande que el ser humano lleva hoy? Sí, una frase tan pequeña, profundamente para nosotros en el diario vivir, cómo amar a nuestros seres queridos. Es ahí donde Satanás ha empeñado su tiempo y está acechando a todas las familias, a cada iglesia, a cada hermano, a cada esposo, esposa, a cada hijo, porque lo menos que Satanás le gusta es que usted se ame, porque una vez que usted no ama, eso es una evidencia que no conocemos a Dios, porque el texto dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Saben que Dios no tiene amor? Sino que Él es amor. Usted y yo tenemos amor una vez que estamos conectados con el Creador, con nuestro Padre, porque Él es amor y yo reflejo su amor. En otras palabras, cuando yo estoy conectado con Él, yo puedo reflejar amor. Una vez que yo estoy desconectado con Él, no tengo amor, y es donde se dan los desafíos, donde pasan cuantas dificultades, porque no hay amor. Y si no hay amor es porque no conocemos de Dios. Cuán importante es ahora entender el conocer de Dios de cerca. El carácter de Dios es amor. Número 5. ¿Cómo nos considera Dios a nosotros? 1 Juan, este texto es bien importante. 1 Juan 3:1. Mirad qué gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y en realidad lo somos. En realidad lo somos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amado, ahora ya somos hijos de Dios, y aunque no se ve aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Qué interesante, hermanos. Wow, qué privilegio nosotros de llamar
el texto involucra que nosotros somos llamados hijos de Dios, nos está poniendo en el círculo que somos hermanos de Jesús. ¿Te has dado cuenta? Qué privilegio el de Dios. Cuando tú te acercas a Dios a conocer de Él, Dios dice: ¿sabes qué? Yo te voy a adoptar, te voy a hacer llamado hijo de Dios, te voy a llamar hijo mío. Y si tú eres hijo mío, vas a tener todos los beneficios que yo como padre pueda dar. Y el beneficio más grande, querido amigo, hermano, familia, es poder entender el plan de salvación que Dios tiene para tu vida y para tu familia y para tu persona y para mi persona. Qué interesante. Cerramos con la pregunta número 6 y dice: ¿se preocupa nuestro Dios por nuestros problemas? ¿Te has preguntado en algún momento si Dios se preocupa por nuestros problemas? Mira, es interesante lo que voy a decir, pero cuando estás en las dificultades, parece ser que nadie te escucha y tú puedes pensar que nadie se preocupa por ti. Pero 1 Pedro, capítulo 5, verso número 7, vea lo que dice allí: echad toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Dios, sobre Jesús, porque Él cuida de vosotros. Yo creo que el cuidado más grande que se deja ver es en el núcleo familiar, cuando los padres cuidan a sus hijos. Eso dice Dios aquí. El apóstol Pedro, refiriéndose a la Trinidad, a Dios, dice: si nosotros somos hijos de Dios, pongan todas sus necesidades, sus ansiedades, sus dificultades, pónganlas en las manos de Dios, porque Él cuidará de vosotros. Y la pregunta surge, la número 6 dice: ¿se preocupa Dios por tus problemas y por los míos? La respuesta es sí, sí se preocupa, porque el texto dice: y Él cuidará de vosotros. Hay una cita en el libro de Salmos refiriéndose a eso, y el salmista dice: yo clamé a Jehová y pacientemente esperé, y Él respondió. Qué importante es conocer de Dios y poner todas nuestras ansiedades, dificultades, problemas, tribulaciones en las manos de nuestro Dios. Así es que, después de haber estudiado quién es Dios, cuántos dioses hay, hemos visto que hay un solo Dios. Hemos visto que la naturaleza de Dios es espíritu. Hemos visto que las tres personas de la Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. También hemos visto cómo es el carácter de Dios y que Dios, el carácter de Él es amor. Hemos visto también cómo nos considera Dios, nos considera como a hijos de Él. Y la número 6 con la que terminamos dice: ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? Sí, se preocupa. Esto es importante. Ahora, si yo entiendo todo eso, ¿qué debo hacer cuando reconozco a un Dios que está involucrado en el bienestar y salvación de su persona y mi persona? Primero, respetar el nombre de Dios. Y como punto número 2, obedecer a Dios. Y como punto número 3, poner a Dios en primer lugar. Y para finalizar, el punto número 4, amar a Dios de todo corazón. Si tú lo crees como yo lo creo, mi resolución es la siguiente: creo en Dios Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Prometo amarle y obedecerle como a mi Padre Celestial. ¿Lo crees tú? Qué bueno. Pon sí en tu mente y en tu corazón. Gracias por acompañarnos en este primer estudio. ¿Cuántos dioses hay? Que Dios te bendiga. Y vamos a orar en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias
gracias por tu palabra. Gracias por conocerte a ti. Gracias por aceptarnos tal como somos. Gracias por llamarnos hijos tuyos. Aun cuando no lo merecemos, tu palabra nos llama que somos hijos tuyos. Gracias por cada familia, por cada amigo, por cada hermano. Permite, Padre, que podamos comprender y estar conectados contigo para reflejar ese amor con nuestros seres queridos. Guárdanos y bendícenos. Gracias por el estudio de este momento. Bendice a cada familia, a cada amigo que está conectado bajo este tema y bajo esta serie, la fe de Jesús. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, querida familia, amigo. Dios te bendiga y te esperamos para el próximo tema, donde va a ser el segundo tema. Así es que gracias por estar con nosotros bajo este título, la serie de los temas de la fe de Jesús. Dios te bendiga.